Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Trata de arrancarlo. Hoy vamos a hablar de las conversaciones que evitamos tener con nosotros mismos, porque es cierto que muchas veces no es que necesitemos más respuestas, sino que necesitamos atrevernos a hacernos a nosotros mismos las preguntas y generalmente lo evitamos. Así que abróchate el cinturón, que arrancamos. Y es que hay conversaciones que tenemos todos los días, hablamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros padres. Estamos todo el día comunicándonos, eso es algo que es obvio. Mandamos mensajes, pues contestamos llamadas, escuchamos podcasts, vemos vídeos, leemos noticias, no sé, música que nos ponemos mientras hacemos cosas. Estamos constantemente rodeados de voces y en constante comunicación. Pero hay una conversación que muchas veces evitamos durante muchos años. Y es la conversación que no nos atrevemos a tener con nosotros mismos. Bien, amigos, pues hoy vamos a reflexionar sobre eso. ¿Por qué vamos a reflexionar sobre eso? Bueno, pues porque quizás sea esa la conversación que más necesitamos tener. Ya sabéis que yo normalmente hablo desde mi experiencia, desde mi propia experiencia, porque al final, si no, no tendría sentido hacer esto. Y es que es natural que evitemos este tipo de preguntas hacia nosotros mismos, porque normalmente pues no es dulce ni agradable. Y ojo, que aquí seamos listos. No estamos hablando de preguntarnos qué nos apetece para cenar o qué ropa nos vamos a poner hoy o qué vamos a hacer en el fin de semana. Eso no. Yo me refiero que hablar contigo mismo de verdad significa que te sientas delante de tu propia vida y mirándola de frente a atreverte a hacerle esas preguntas que, bueno, intuyes que la respuesta tampoco es que vaya a ser muy cómoda. Ya, bueno, Ángel, pero ¿qué tipo de preguntas son esas? Bueno, pues son preguntas tipo ¿soy feliz? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Por qué sigo haciendo esto que sé que no me hace bien? ¿Por qué sigo permitiendo aquella otra cosa? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Qué estoy intentando demostrar? No sé. Son preguntas un poco incómodas, ¿no? ¿Qué parte de mí todavía está herida? O, bueno, dicho de otra forma, ¿qué herida noto que me duele? ¿Qué cosas estoy evitando? ¿Qué pasaría si dejase de huir? En fin, preguntas que generalmente tratamos de evitar. No sé exactamente el por qué está tan generalizado esto de evitarlas, pero es verdad que las evitamos. E incluso hay momentos en los que estás con algún amigo y empiezan a surgir estos temas de conversación y casi siempre hay alguien que dice bueno, mejor vamos a hablar de otra cosa. No me apetece hablar de esto. Y es como, bueno, pues nada, son temas tabú, tanto para hablarnos a nosotros mismos como para debatirlos, ¿no? Con algún amigo o algún familiar. Y la cosa es que muchas veces pensamos que nos hace falta que alguien nos dé como las indicaciones para saber qué es lo que tenemos que hacer. Es como que, no sé, que tenemos que pedir una segunda opinión, pero realmente si tú te paras en silencio a escucharte, lo más probable es que no necesites ni una segunda opinión, ni una tercera, ni nada. ¿Y qué ocurre? Pues que ese acto de pararte, hacerte
esas preguntas, de reflexionar, analizar un poco pues tu vida, pues todo eso, curiosamente, da bastante miedo. Y para esto hay una frase que me gusta muchísimo, que me dijo mi psicóloga, y es que cuando todo está en silencio, pues ya no puedes esconderte detrás del ruido. Y realmente es lo que hacemos casi a diario, escondernos detrás del ruido. Ya sabéis que vivimos muy deprisa y más en los tiempos que corren. Nos levantamos, miramos el teléfono, trabajamos, contestamos mensajes, salimos, volvemos a casa, ponemos una serie, miramos las redes sociales, nos acostamos y al día siguiente otra vez. Lo mismo. Y vamos a ver, y no es que eso esté mal, es decir, que no es que esas cosas sean malas, no, esas cosas por sí solas no son malas. Lo que dejan de ser positivas, por así decirlo, es cuando las utilizas para no estar a solas contigo mismo, para no hacerte preguntas, para evadirte, ¿no? Es igual que una droga que tú utilizas para no pensar y para escapar un poco de tu vida, de tu realidad. Pues ahí sí se convierte en algo negativo, ese tipo de cosas. Porque muchas veces parece que si estamos haciendo muchas cosas es que todo está bien y no tiene por qué. No por estar ocupado significa que todo esté bien, ni que tú estés bien. Y hablo por experiencia propia porque a mí me cuesta mucho trabajo pararme a estar en silencio, a reflexionar, a meditar, a orar. Todo eso a mí normalmente me cuesta bastante trabajo y me gusta tener la mente ocupada, me gusta siempre tener cosas que hacer. Es como que me cuesta mucho estar sin hacer nada. Esto es una conversación que tengo muchas veces con un amiguete mío, que a él le encanta cuando tiene días de descanso en el trabajo y eso, al menos un día de ellos, estar todo el día pues tumbado en casa, tranquilo, sin hacer nada, sin preocuparse de nada, y a mí eso me cuesta mucho trabajo. Es como que necesito estar haciendo algo productivo. Y cuando te paras a analizar un poquillo el por qué te cuesta tanto, pues te das cuenta de este tipo de cosas, claro. Entonces empiezas a hacerte preguntas y es que te das cuenta también pues de que estar entretenido, haciendo constantemente cosas, no significa que estés en paz, que puedes tener además una lista de cosas y la agenda llena y por dentro sentirte completamente vacío. Que es curioso, ¿sabes? Agenda llena, corazón vacío, ¿sabes? Es un poco así. Igual que puedes estar completamente rodeado de personas y sentirte profundamente solo. Ojo, que eso es algo también muy habitual. O cuánta gente sabemos que aparenta tener una vida perfecta y cuando llegan a casa y cierran la puerta, pues sienten que hay algo que no termina de encajar. Que no es que lo sepamos porque somos adivinos, sino porque quizás esas personas son cercanas a nosotros, incluso a lo mejor somos nosotros mismos, ¿no? Y nos lo cuentan. En este caso, si somos nosotros mismos, pues obviamente somos conscientes, ¿no? de ello, que parece que tengo una vida perfecta, que la gente cuando está conmigo está contenta, está feliz, tal cual, muy risueño todo, muy bien, y cuando llego a casa... Cuando llegas a casa, pues igual te sientes la persona más desgraciada del mundo. Y ahí es donde empiezas a hacer pues este tipo de cosas para evadirte, para subir el volumen del ruido. Porque lleva mucho tiempo que esa sensación que te hace sentir mal es algo que intenta hablar contigo, ¿vale? Entonces te metes más trabajo, más gimnasio, más planes, más relaciones, más entretenimiento, más objetivos que cumplir. En fin, lo que sea necesario para no escucharte a ti mismo. Que realmente si te paras un segundo solamente y escuchas a tu interior,
lo único que vas a oír es un oye, que tenemos que hablar. Y es como tu niño interior o tu parte más profunda y más auténtica intentando decirte, oye, que vamos a sentarnos, que aquí hay cosas que no están bien. Y ahí es donde el silencio pues te incomoda, claro, que te incomoda, pues igual que a mí. Porque el silencio en sí no te dice nada, pero sí que te permite escuchar. Yo durante mucho tiempo, al igual que tú, seguramente, pues he creído que hacerme mayor, crecer, pues consistía en encontrar respuestas a ciertas preguntas. El saber qué hacer, el saber hacia dónde ir, el cómo gestionar las emociones, saber cómo relacionarte, saber cómo hay que hacer para construir una vida mejor. Bien, y evidentemente las respuestas claro que importan, obvio. Pero vamos, que cada vez te vas dando más cuenta de que no se trata de encontrar buenas respuestas, sino de hacerte buenas preguntas. Ahí es donde está la clave. Hacerte buenas preguntas. Y claro, es que algunas de las preguntas que se nos vienen a la mente, pues duelen. Claro que duelen. Porque una cosa es preguntarte qué quiero y otra muy diferente es preguntarte, por ejemplo, ¿por qué no estoy haciendo nada para acercarme a lo que quiero? O, por ejemplo, no es lo mismo preguntarte, ¿quiero ser feliz? A preguntarte, ¿qué cosas de mi vida estoy manteniendo aunque sé que no me hacen feliz? Es más, aunque sé que me hacen profundamente infeliz. O cuando dices, quiero encontrar una pareja que me quiera, en vez de preguntarte, ¿sé querer yo sin abandonarme a mí mismo? También cuando piensas en cambiar de vida, que una cosa es decir, quiero cambiar de vida y otra cosa muy diferente es preguntarte, ¿estoy dispuesto a asumir el miedo y la incertidumbre que implica cambiar de vida? Es que, es que no es lo mismo. Pero lo que quiero que tengáis claro es que las preguntas importantes no siempre nos hacen sentirnos bien. Pero esas son las preguntas que nos van a ayudar a avanzar. Además de que todas las preguntas buenas no siempre surgen en el momento en el que nosotros queremos hacérnoslas, no. Porque ni siquiera tenemos experiencia en la vida para poder plantearnos esas cuestiones. Pero con el paso de los años, conforme vas equivocándote, conforme vas viviendo, teniendo experiencia, pues van surgiendo algunas preguntas muy, muy buenas. Hay veces que necesitas perder a alguien, hay veces que necesitas enamorarte, que te rompan el corazón, tocar fondo, darte cuenta de que tu trabajo ya no te llena, cumplir un sueño o incluso necesitas conseguir eso que tú te creías que te hacía falta para ser feliz, para darte cuenta de que realmente eso no te está haciendo feliz ni te hace feliz. Y entonces ahí aparece la pregunta. Pero además una pregunta que antes ni siquiera se te pasaba por la cabeza. Y sí, amigos, yo pienso que al final una parte de madurar no consiste solamente en ir pasando años y cumplir años y que te salgan arrugas, no. Yo creo que también el madurar es este tipo de cosas. El empezar a hacerte preguntas que el hombre o la mujer que era hace 10 o 15 años, pues ni siquiera sabía que existían. Son preguntas que en tu mente nunca estuvieron hasta que ha llegado el momento oportuno. Y como ya decía antes, yo siempre que grabo un episodio, pues trato de basarme en mi propia experiencia. Y en estos últimos años yo he tenido que hacerme pues muchas preguntas. Algunas relacionadas con mis relaciones, otras con mi manera de querer, con mis miedos, con mi infancia, con mi forma de relacionarme con los demás, con la persona en la que me quería convertir, el hombre que quería ser, con respecto al trabajo, con respecto a mi futuro. Y
como ya sabéis, también con respecto a Dios, porque eso es algo que me ha hecho hacerme muchas preguntas. Algunas de ellas, pues, sinceramente, no me gustaba la respuesta, ¿sabes? Que eran preguntas que tenía yo cierta resistencia a hacerme y a contestarme. Claro que esto es normal porque es muy, muy fácil mirar hacia afuera, es muy fácil encontrar culpables, eso ya sabemos que es bastante fácil. Es fácil decir, pues esto me pasa por aquello que me hicieron, estoy así por culpa de aquella otra persona, mi trabajo tiene la culpa, mi infancia tiene la culpa, es que tuve mala suerte, ya. Pero puede que algunas de esas cosas no sean ciertas. Y puede que algunas de esas cosas que te dices, pues puede que sí, que sean ciertas. Pero llega un momento en el que pues tienes que hacerte otra pregunta. En plan, vale, todo esto forma parte de mi historia, ha hecho que yo me convierta en el adulto que soy, pero vale, ¿qué voy a hacer yo ahora con esta historia mía? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo me voy a relacionar con ello? Y esa pregunta ya pues empieza a cambiar un poquito, ¿no? Empieza a cambiarte por dentro un poco, dices, bueno, es como que aceptas, ¿no? Y abrazas lo que tú eres, tu herida, tus experiencias, tu pasado, todo, porque el pasado no lo puedes cambiar. Entonces, como tú no puedes elegir lo que ya ha ocurrido, tienes la opción de empezar a elegir lo que haces con ello, con eso que ya ha ocurrido. En mi caso estuve muchísimo tiempo, bueno, de hecho todavía me pasa, que no termino de entender algunas de mis propias reacciones. Hay situaciones que me afectan mucho, ahora quizá hay otras que en el pasado me afectaban mucho y ahora ya no, y yo no entendía por qué eso me afectaba tanto, o por qué algunas relaciones de pareja despertaban algo tan intenso en mí, por qué había pérdidas en mi vida que, no sé, era como que me tocaban en lugares y me hacían sentir cosas que, no sé, que aparentemente no tenían relación con lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, estudiar y comprender el apego, las emociones, que si la herida de la infancia, en fin, todo esto, el mirar hacia atrás y hacia adentro, pues a mí me ayudó a reconocer bastantes partes de mí que durante muchísimo tiempo yo había tenido ahí como en piloto automático y no te das ni cuenta de que están ahí, obviamente. Y es ahí justo en ese momento o en esos momentos de autosanación o de autoanálisis donde aparece mi niño herido, la persona que yo fui, aquello que me hizo esos pequeños traumas, ¿no? Que a día de hoy afectan en mi presente. Ese niño que perdió a su madre cuando tenía 8 años, ese niño que experimentó ese abandono demasiado pronto, tuvo que aprender pues a hacer cosas más difíciles de lo que le correspondían a su edad. Ese niño era yo. Y también tuve que aprender algo mucho más importante. Pero eso lo he tenido que aprender con el tiempo. Y es que ya no soy aquel niño. Hoy soy un adulto. Pues el adulto que soy hoy tiene la responsabilidad que aquel niño en su día no podía tener, ¿vale? Esto diréis, claro. ¿Y todo esto que nos estás contando, de qué? Esto porque eres tú muy, muy listo, quizás. No, joder. Esto es años de terapia y de sanación. Entonces yo ahora he aprendido a cuidarlo, a no abandonarlo, a escucharlo, a abrazarlo. Es muy bonito, ¿eh? Intentad buscar en internet cómo sanar tu niño interior o meditación para sanar a tu niño interior. ¿Vale? Todo eso, si no lo conocéis, os animo a que os adentréis y experimentéis la magia, porque es que es mágico. No solamente se trata de mimar y de cuidar a ese niño, que también hay que ponerle límites, decirle, oye, entiendo que tengas miedo, entiendo que esto te duela, entiendo de dónde viene todo esto, pero tranqui,
tranqui, que ahora estoy yo. Y quizá eso es una de las formas más profundas de hacerte adulto y de madurar, que es no dejar de tener heridas, obviamente, como ya hemos dicho antes, porque tú el pasado al final no lo puedes cambiar, pero sí que pones ciertos límites ahí y dejas de permitir eso, que esas heridas de tu infancia, de tu pasado, sean las que condicionen o conduzcan tu vida actual. Esa es la clave. Y después de todo eso, llega un punto en el que aparece la pregunta de ¿quién estoy siendo hoy? No quién fui, no quién quiero parecer, no quién creen los demás que soy, ni qué estoy siendo. No. Es quién estoy siendo hoy. Porque nuestra identidad al final no es que se construya solamente con lo que pensamos, también se construye con lo que hacemos. Es decir, yo puedo querer o pensar en ser una buena persona, pero si luego mis actos no son consecuentes con ese pensamiento, pues no tiene sentido. No me convierto en buena persona solo deseándolo. Tengo también que actuar en consecuencia, decidir en consecuencia, tratar a los demás en consecuencia a ese pensamiento, en fin, lo que hacemos cuando nadie nos mira, lo que toleramos con el resto de personas, en fin, todo eso, todas esas pequeñas o grandes acciones de nuestro día a día son lo que ponen o materializan la persona que soy a día de hoy, no solo desearlo. Hay que poner la acción, hay que realizarlo, hacerlo. Y obviamente también enfrentarnos, como ya dije en otro episodio, al miedo y permitirnos equivocarnos, porque hay que aprender y manejar lo mejor posible esas equivocaciones para sacar el máximo aprendizaje posible. Y es que muchas veces pretendemos convertirnos en alguien diferente a lo que somos, pero no cambiamos nuestras acciones ni nuestras decisiones, y eso, claro, eso no funciona. Es decir, tú no puedes seguir viviendo exactamente igual y esperar que ocurran cosas diferentes o sentirte una persona diferente. En algún momento pues tendrás que empezar a actuar como la persona en la que dices que te quieres convertir. Y además de todo esto hay conversaciones que, ayudan o al menos modulan un poco todo esto. En mi caso, hay una conversación que ha cambiado muchísimo, profundamente, y es la conversación con Dios. Y no hablo de una conversación perfecta, ni de tener siempre las palabras adecuadas, ni de entender siempre lo que ocurre. De hecho, es que muchas veces mi oración ha sido simplemente: Señor, no entiendo esto, estoy cansado, tengo miedo, no sé qué hacer, necesito ayuda, por favor, apiádate de mí. Y con el tiempo yo he ido descubriendo que la oración al final no consiste únicamente en hablar, porque no es solamente hablar, pero sí que consiste en estar, en quedarse, es como la meditación, ¿vale? Al final la oración es una forma de meditar también. Entonces intentas dejar de controlar todo durante unos minutos, escuchar, dejarlo todo en manos del Señor y aprender a disfrutar esa calma. Yo desde que encontré a Dios, pues algunas preguntas de mi vida no han desaparecido, obviamente, pero sí que han cambiado la forma en la que convivo con ella. Y bueno, pues eso para mí, ¿qué voy a deciros? Pues que ha sido enorme. O sea, es que es muy difícil de explicar, porque cuando tú encuentras a Dios en mi caso, es como si estuviera caminando por el desierto con muchísima sed y ya está. Y Dios es el manantial de agua que nos acaba, pues así es como te sientes cuando realmente lo encuentras y lo sientes, obviamente, porque es que no sirve simplemente con decir, vale, venga, pues sí.
ya soy creyente y ya está. No, es que tienes que sentirlo. Y es sinceramente lo que yo quería. Yo hace muchos años que yo quería sentir eso, pero no lo sentía. Hasta que, bueno, pues ya conseguí sentirlo, ¿no? Y darte cuenta al final de que la fe no es tener todas las respuestas. Algo que te ayuda a continuar hacia adelante, incluso cuando todavía no tienes esas respuestas. Pero camina hacia adelante con ilusión. Y yo creo que vivimos en una época en la que, no sé, es que parece como que nos hacen pensar que tendríamos que tenerlo todo claro. Y eso es que no conozco a nadie que lo tenga todo claro. Eso yo creo que no existe. Que si a determinada edad deberías tener pareja, una carrera, una casa, un trabajo, una vocación, un proyecto, yo qué sé, una estabilidad. Que si no tienes eso, pues que ya está. Parece que estás llegando tarde. Pero bueno, vale. ¿Y tarde con respecto a qué? ¿O con respecto a quién? ¿Quién decide cuál es el calendario correcto de tu vida? Bueno, porque si hay alguien que realmente tenga ese calendario perfecto, pues nada, ya está. Que nos lo dé y intentaremos cumplirlo. Porque esto al final no son matemáticas, joder. Es que hay personas que encuentran su vocación a los 20, otras que lo encuentran a los 40. Hay personas que se enamoran una vez y construyen ya toda su vida alrededor de esa relación. Hay otras personas que necesitan varias historias hasta que aprenden cómo quieren amar y encuentran a esa persona. Yo qué sé. Hay gente que desde que son pequeños, desde que son niños, ya saben lo que quieren hacer de mayor. Hay otras personas que no, que necesitan equivocarse en diferentes trabajos, diferentes vocaciones, para descubrir qué es lo que quieren hacer y a lo que se quieren dedicar. No todos vamos recorriendo el mismo camino. Y quizá una de esas conversaciones que tenemos que tener con nosotros mismos, pues sea esta. ¿Estoy viviendo mi vida o estoy intentando cumplir el calendario que alguien decidió para mí? ¿Sabes? Porque muchas veces parece que es que hacemos las cosas que los demás esperan que hagamos. Joder, pues no, vamos a hacer las cosas que nosotros consideramos que tenemos que hacer. Punto. Ya está. Y ahora me gustaría pues hablarte directamente a ti. A ti que estás escuchando esto mientras conduces o caminas o haces deporte o estás tumbado en la cama o quizá mientras estás haciendo algo que te impide escuchar del todo. Bueno, pues yo quiero proponerte algo y es que esta semana busques un momento, no necesitas tampoco una hora. No necesitas tampoco irte a un monasterio ni hacer así nada extravagante ni extraordinario, ¿vale? Solo pues 20 minutos, sin móvil, sin música, sin podcast, sin televisión, sin nadie. Y simplemente siéntate contigo y pregúntate, ¿qué conversación llevo demasiado tiempo evitando tener conmigo mismo? Aquí yo te recomiendo que no busques inmediatamente una respuesta, simplemente tú deja que aparezca, que quizá esa respuesta sea sobre tu trabajo o sobre una relación o sobre la familia, sobre alguna decisión en particular, quizá sobre alguna cosa que hiciste y que te arrepientes de haberla hecho, quizá sobre algo que sabes que tienes que dejar, sobre algo que quieres y no te atreves a reconocer, quizás sobre Dios, no sé. O quizás simplemente sea, estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir. Y cuando aparezca la respuesta, no la juzgues, ni a la respuesta ni a ti. No hagas juicio, simplemente escúchala. Y quiero hacerte una aclaración importante con respecto a esto que te acabo de proponer, y es que tener esa conversación honesta contigo mismo no significa
que mañana tengas ya que romper con todo, que no significa que tengas que dejar tu trabajo, dejar tu pareja, mudarte, emprender, cambiar de ciudad, empezar una vida nueva, no. A veces pensamos que reconocer esa verdad, que hacernos esas preguntas incómodas, pues que como que significa inmediatamente obligarnos a actuar sobre ello, y no siempre tiene que ser eso, ¿vale? Que hay mucha gente que de repente ¡ay! y se saturan y ya lo quieren cambiar todo, ¿no? A veces primero hay que escuchar, después comprender, aceptarlo, y ya una vez que está todo bien madurado en tu mente, todo bien meditado, bien pensado, solo entonces pues ya actuar. Porque una verdad o un hecho no siempre significa que tengas que actuar inmediatamente, ¿vale? Sobre ello. Pero sí que te exige que dejes de fingir que esa verdad o ese hecho no existe. Esa verdad o ese hecho está ahí. Y el primer paso es reconocerlo y verlo. Oye, que a lo mejor estás más cerca de lo que crees, ¿eh? Porque a veces pensamos que estamos perdidos porque todavía no sabemos exactamente hacia dónde vamos, pero quizás no estás perdido. Ojo, que quizás ya estás en transición, que quizás simplemente lo que es que has dejado de ser la persona que eras, ¿eh? Y todavía no sabes quién estás llegando a ser. Y estás en ese momento de transición, que eso también es incómodo. El momento de transición también te remueve cosas por dentro, pero si lo reconoces y lo aprovechas puede ser muy hermoso, ¿eh? Que normalmente coincide con esa etapa en la que dejas de preguntarte lo de ¿qué esperan los demás de mí? Y empiezas a preguntarte quién quieres ser. Y después aparece una pregunta todavía más importante, que es ¿qué tipo de persona quiero ser cuando nadie me está mirando? Cuando estoy a solas, vaya. Y ahí, a partir de ahí, creo yo que es cuando empieza una vida mucho más auténtica, sobre todo auténtica con tu esencia, con tu propósito, contigo mismo. Y si nos llevamos esto al mundo del motor, pues podríamos hacer el símil con el retrovisor del coche, ¿no? El retrovisor es algo muy útil porque te permite mirar hacia atrás, pero si estás conduciendo y te quedas mirando demasiado tiempo el retrovisor, te estrellas. Eso no hay que ser muy listo para darte cuenta, ¿no? Y creo pues que con nuestra vida ocurre más o menos lo mismo. Tenemos que mirar atrás, nuestra historia es importante, obviamente, nuestros errores importan, las personas que perdimos, las heridas, todo eso importa, todo eso forma parte de nosotros, pero no podemos conducir nuestra vida mirando todo el rato hacia atrás, porque, como he dicho antes, te estrellas, hay que mirar hacia el frente. Y yo creo que esa es la clave de madurar, el no olvidar de dónde vienes y saber verlo, pero dejar de vivir allí, en ese pasado. Así que esta semana quiero dejarte con una sola pregunta, no quiero darte 10 consejos ni nada de eso, tampoco te quiero decir exactamente lo que tienes que hacer porque bueno, cada uno en su fuero interno sabe lo que tiene que hacer, que quizá hoy no tengas la respuesta, no pasa nada, pero si has empezado a escuchar la pregunta, quizá a lo mejor ya has dado el primer paso. Y llegamos al final del episodio. Darte las gracias por estar aquí y no te olvides de que no tienes que tener todas las respuestas para seguir avanzando. Que a veces solo con tener el valor de hacerte la pregunta correcta es suficiente. Bien amigos, pues como siempre os recuerdo el email del programa donde podéis mandar saludos, peticiones, mensajes, que es tratadearrancarlo.radio@gmail.com. Y recuerda, si tu mundo se para, trata de arrancarlo.